quiero comenzar haciendo referencia brevemente a una noticia que supimos esta mañana, la decisión que tomó la Procuraduría en contra del superintendente financiero a raíz de lo que ha venido sucediendo con Interbolsa. Por supuesto que el gobierno acata esa decisión del procurador, pero en este caso no la compartimos. El doctor Gerardo Hernández es una persona totalmente transparente, totalmente dedicada a su trabajo, tal vez la persona mejor capacitada del país para hacer lo que está haciendo, y lo ha hecho bien, y en el caso de Interbolsa creemos nosotros que lo ha hecho también correctamente. No se precipitó a tomar decisiones, hay que conocer, como lo conoce él, el sector financiero, cómo opera. Muchas veces decisiones precipitadas generan costos mucho más altos, y haciendo una revisión de la actuación de la superintendencia en este caso, creemos que actuó correctamente. Y por eso yo espero que el doctor Gerardo Hernández va a interponer un recurso que le ofrece el procedimiento y la ley ante el propio procurador, y que en el entretanto, no solamente ante la Procuraduría, sino ante el país entero, pueda explicar en detalle el procedimiento que utilizó frente a este tema de Interbolsa, para que el país conozca y entienda la actuación de él y de su institución, porque creo que es importante que eso quede bien claro ante la opinión pública. Dicho esto, entramos al tema que hoy nos convoca. El otro día estaba en una reunión y me preguntaron, ¿qué tipo de expresidente quisiera ser usted? Y yo me quedé pensando, discutimos los que estábamos ahí, pues a ver, hagamos como una lista de posibles expresidentes para hacer algún tipo de análisis o de similitudes y poder tomar una decisión con conocimiento de causa. Había un libro que se llamaba El Club de los Expresidentes, refiriéndose a los expresidentes de Estados Unidos. Se analizaron ahí varios, el presidente Hoover, por ejemplo. Dijimos, no, ese expresidente tal vez no quisiera ser como el expresidente Hoover. Analizamos a Felipe González, que estuvo recientemente con nosotros aquí la semana pasada. Y, hombre, el presidente Felipe González ha hecho una labor extraordinaria, ese puede ser uno. El ex primer ministro Tony Blair, que viene en unos días, pues mire, buen amigo, le ha ido bien, allá se metió en el lío de Palestina y los árabes, pero de pronto no es el prototipo. Y así hicimos una revisión, y yo dije, mire, el mejor expresidente que ha tenido no solamente Colombia, sino el mundo, se llama Belisario Betancur. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo con tanta convicción? Porque antes de que se descubriera o se inventara este concepto de la economía naranja, él apenas dejó el poder, se dedicó exclusivamente a promoverla. Y ahí ha estado todo este tiempo, promoviendo la economía naranja, promoviendo la creatividad, promoviendo la cultura, y eso pues lo hace un expresidente perfecto. De manera que qué bueno que estemos aquí hoy convocados por el BID, por la universidad y por el expresidente Betancur, quien personalmente me llamó, me dijo, creo que a usted ese tema le interesa, lo invito a que nos diga unas palabras sobre qué es lo que ha hecho en este sentido el gobierno suyo. Y le dije, presidente, con mucho gusto, y aquí estoy. No puedo hablar del futuro,
querido presidente Belisario, me lo tiene prohibido la Procuraduría. Me dijo, usted puede asistir a cualquier evento, pero no puede hablar sobre lo que va a hacer en el futuro. Entonces, usted tiene que restringirse, y eso lo estoy hablando en serio, me dijeron, tiene que restringirse a lo que ha hecho o al presente. Entonces, con esa limitación, pues voy a hacer referencia a lo que hemos hecho en el gobierno, porque no vamos a esperar a ser expresidentes para promover esto tan importante como ahora se le denomina economía naranja o la industria de la creatividad. Ha sido una constante en el gobierno desde el principio. Promover la cultura, el emprendimiento cultural y todo lo que tiene que ver con la innovación ha sido prioritario, y tan es así que una de las locomotoras que identificamos en el programa de gobierno se llama precisamente la innovación. Pero eso también se ha traducido con hechos concretos, con decisiones que uno puede medir en estadísticas y en recursos. El presupuesto del Ministerio de la Cultura llegó a más de $1 billón, se ha más que duplicado frente al presupuesto que teníamos hace 3 años. Y desde ese ministerio y desde el Ministerio de las TICs, donde también nos propusimos hacer algo bien importante, creativo, innovador y en cierta forma sin precedentes. Ahí también hemos multiplicado los presupuestos. Ustedes saben que en la política y sobre todo en el gobierno, el amor o las prioridades se traducen en presupuesto, decisiones que tienen que ver cuántos recursos y qué acción invierte uno en cierta actividad. Y ahí, en esto de la innovación, cultura, tecnología, se han ido recursos muy, muy importantes y sobre todo un interés muy importante, una especie de pasión por lo que estamos haciendo, porque sabemos que esta industria de la creatividad, esta economía naranja, va a ser cada vez más importante en el futuro, como es también la economía verde, y atrás quedan economías de otros colores que más bien nos anclan al pasado y no nos dejan progresar. En el caso de la cultura, para darle un ejemplo específico, promovimos la ley del espectáculo, que nos ha permitido recursos muy importantes para hacer algo fundamental en la creación de esa cultura de la innovación y en esa creatividad. La ley del espectáculo ha recaudado más de 22.000 millones de pesos. La ley nos permitió un recurso para fiscal que se va a dedicar a la construcción, adecuación y dotación de escenarios. Los escenarios es la materia prima, es una de las materias primas para poder ser creativos. Si no hay escenarios, no hay facilidades, si no hay facilidades, no hay estímulos. Y para darles un ejemplo, cómo estamos atrasados nosotros en Colombia en materia de escenarios, en Argentina hay 300 teatros, nosotros apenas llegamos a 30. Entonces, y eso es solamente una actividad, la actividad del teatro. Esa ley también dio unos descuentos tributarios importantísimos que han permitido inversiones como la que hizo el Grupo Santo Domingo en el Teatro Mayor, y ya hay grandes empresarios haciendo escenarios de esa naturaleza. Y eso también, esa ley ha permitido que Colombia se vuelva un centro internacional de espectáculos. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que aquí vendrían Paul McCartney, o Madonna, o Lady Gaga, o Beyoncé? Eso era impensable hasta hace unos años. Eso ha sido posible gracias a esta ley que promovimos en el Congreso, que se aprobó y que hoy es una realidad. Está otro sector que también estimula mucho la creatividad, donde muchos de los aquí presentes somos muy aficionados al cine. El cine es
esa industria maravillosa donde la creatividad juega un papel importantísimo. Ahí, desde hace ya muchos años, cuando era ministro de Hacienda, promovimos la primera ley del cine, que fue muy importante, promovió mucho, pero no fue suficiente. Y apenas llegamos al gobierno, promovimos una segunda ley del cine y pusimos también un capital, un fondo de 25.000 millones de pesos para estimular a los directores nacionales e internacionales a que usaran a Colombia como escenario para producir y filmar las películas, y está teniendo un muy buen resultado. Solamente este año se han producido 53 películas ya, y creo que Antonio Banderas viene en estos días, ya los directores internacionales están ubicando a Colombia como uno de los países ideales para producir sus grandes filmaciones, cosa que va a ser muy importante para seguir estimulando esa creatividad aquí en Colombia. Por otro lado, el emprendimiento de que hablaba el presidente Betancur. El emprendimiento, esa es una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de visualizar los problemas y los retos que se tiene que internalizar en una sociedad. Afortunadamente, nosotros tenemos algo nato en ese sentido. Cuando el presidente Belisario salió allá de Amagá y se fue a buscar destino, ese destino que estaba buscando fue motivado por ese emprendimiento nato, esa cultura que tenemos los colombianos, y yo diría que sobre todo los paisas, de generar, de encontrar el rebusque, de encontrar nuevas formas, de emprender. Y ese destino, pues mire a dónde lo llevó a la presidencia de la República. Hablábamos, fue 5 veces candidato, siguió insistiendo hasta que lo logró, gracias a Dios. Y ese emprendimiento hay que estimularlo en todas las formas, y hay que facilitar que el emprendimiento tenga la posibilidad de lograr los éxitos. Como decía Ignacio Polanco, las buenas ideas sí que se vuelven importantes cuando se realizan en las circunstancias apropiadas, que eso es lo que hace cambiar el mundo, lo que ha hecho cambiar el mundo. Y ahí pues hemos tratado de hacer diferentes acciones, hemos puesto en marcha diferentes políticas. En Bancoldex tenemos una línea de crédito no reembolsable para el emprendimiento cultural. Cualquier persona que tenga una idea, por loca que sea, se le da unos recursos, vaya y ensaye, y como decía también Belisario, pues si fracasa, pues no importa, no nos tiene que pagar, pero ensaye. Y eso ha tenido un gran éxito y está teniendo esa línea de crédito una gran acogida. Findeter también tiene una línea de crédito en esa dirección. Más de 12.000 millones de pesos se han asignado, y la ministra creo que les va a contar más en detalle de qué se trata. Hemos formado cerca de 7.000 agentes en el sector cultural en materia de emprendimiento, 7.000, y así vamos sembrando esa semilla. Hay otra forma, muy vieja, muy antigua, pero que sigue siendo muy relevante, que estimula el emprendimiento, y es la lectura. La lectura es una forma de descubrir, y por eso hay que estimular a la gente, a los colombianos, a los niños, a las niñas, el amor por la lectura. Cuando uno logra captar eso tan importante como es el amor por la lectura, la importancia de la lectura, descubre un mundo nuevo, se le abre a uno una nueva visión sobre la vida, y por eso es tan importante hacer ese tránsito de pasar hacia el estado ideal, que es
el estado de estar un enamorado de los libros. Me recuerdo también, estando Belisario de presidente, en la casa del doctor Palacio Rudas. Doctor Otto, usted conoció la biblioteca del doctor Palacio Rudas, él la donó al Banco de la República, su gran biblioteca, y allá fue Belisario a recibir esa biblioteca, y yo no he podido recuperar las palabras que pronunció el presidente Betancur en ese momento, pero sí recuerdo una frase muy linda que decía, agarró un libro antiguo y comenzó a acariciarlo, y decía, esto es como acariciar, el lomo de un libro es como acariciar el lomo de una muchacha bonita, y entonces decía, eso es un placer muy, muy especial que debemos estimularle a todos los colombianos, y eso tiene mucho de verdad, tiene un gran valor, y por eso en el gobierno hemos querido estimular la lectura. Hay un programa que se llama Leer es mi cuento. Hemos entregado 8.7 millones de libros gratis a bibliotecas públicas, a hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que los niños desde muy pequeños se familiaricen con los libros, a centros de atención primaria, hemos entregado 5 millones de libros a las bibliotecas escolares. Está otro programa que se llama Todos Aprender. A través de ese programa hemos entregado gratis 18 millones de textos para que los niños y las niñas en los colegios puedan también familiarizarse con esos textos. Y en total son cerca de 32 millones de libros y de textos que hemos venido entregando en estos 3 años, y que no voy a hacer referencia a cuántos más vamos a entregar porque no me puedo referir al futuro. Entregamos también 100 nuevas bibliotecas públicas, y bibliotecas públicas muy bien construidas, con unos conceptos modernos, siempre pensando en estimular la lectura. Y esas 100 bibliotecas públicas son más del doble de las bibliotecas que se han construido en la década pasada. También está ese otro sector maravilloso, no de los libros, aunque está relacionado porque se pueden leer libros a través de esa nueva forma, el mundo de la tecnología, un mundo nuevo que ha abierto espacios maravillosos, y ahí también nos pusimos a soñar desde hace 3 años con el ministro Molano. Soñábamos con un país totalmente conectado, todos los municipios, los 1.102 municipios de Colombia conectados con fibra óptica y banda ancha de alta velocidad, y nos decíamos, ¿se imaginan la maravilla que sería este país con esa infraestructura tecnológica? Y inicialmente dijimos, vamos a duplicar el número de municipios que están conectados, había en ese momento como 180, y después dijimos, no, pero ¿por qué nos quedamos ahí? Y entonces lo triplicamos, y después, no, pero metámosle más recursos, cuadrupliquémoslo, y finalmente dijimos, ¿y por qué no todos? Que es muy difícil, bueno, pero ensayemos. Eso ya es una realidad, llevamos casi 900 municipios ya conectados, nos faltan unos 200, algunos de difícil acceso, pero ya está contratado, ya al final del año entrante va a estar totalmente conectada a Colombia en los sitios más recónditos. Y simultáneamente nos pusimos a regalar computadores y tabletas a los niños y a los sectores más vulnerables para que se familiaricen con esa tecnología. Y estamos construyendo 5.300 puntos digitales rurales. Y estuvimos hace unos días en uno de esos, en un municipio en Boyacá, en Sora, un municipio muy pobre, y qué maravilla de espectáculo fue entrar a ese punto digital. Había 4 computadores, una fotocopiadora, y entonces había un niño metido en el computador que estaba preparando a otro, porque él ya lo había hecho usando ese computador para el ICFES, para mejorar
la calificación del ICFES. Le estaba enseñando al otro niño cómo hacerlo porque él, a través del uso de esa tecnología, de ese computador, logró obtener la mayor calificación en el ICFES. Había otro campesino al lado y estaba investigando sobre una enfermedad que se llamaba la polilla guatemalteca, que afecta a la papa. Decía, ¿qué otra forma puedo utilizar para ser más efectivo en combatir así me dijo, esta maldita polilla que me tiene afectada mi papa? Pero ahí estaba usando un computador y estaba otro campesino viendo a ver cómo podían refinanciar unas deudas con el Banco Agrario, qué líneas de crédito, entonces metido en el sistema del Banco Agrario. Ahí le dije al ministro, esto es realmente lo que nosotros aspirábamos a que sucediera, pero ahí la frontera no existe, eso es un mundo ilimitado, cuando hay creatividad. Y ahí tenemos un sueño con el ministro Molano, que Colombia se vuelva un país líder, cabeza de serie, así como somos cabeza de serie hoy. ¿Quién iba a pensarlo en el Campeonato Mundial de Fútbol? Podemos ser cabeza de serie en la producción de software aplicable a países como Colombia, ya con esa infraestructura, ¿cómo la vamos a utilizar? Entonces ya estamos poniendo puestos de salud para usar lo que se llama la telemedicina. Estamos tratando de conectar los sitios más recónditos con las universidades más prestigiosas del mundo, para que el profesor sobre cualquier materia que se pueda llevar al Amazonas, pues que los niños tengan acceso a ese tipo de información. Queremos estimular y el talento colombiano ha demostrado ser especial en ese sentido, programas nuevos, software nuevos para aplicación de aspectos que tienen que ver con el desarrollo agrícola, con formas más innovadoras de aprender y de enseñar. Ahí también hay una materia prima muy, muy interesante. De manera que ahí tenemos una tarea muy, muy importante, donde ya hemos progresado bastante. Y creemos también que la economía naranja es la economía que más sirve para un país que busca la paz, porque precisamente es una economía que en cierta forma reconcilia. Ahí veía una frase de Albert Camus en el libro que me llamó la atención y la voy a leer porque me parece muy pertinente. Sin cultura y la relativa libertad que implica, la sociedad, incluso cuando es perfecta, es una jungla. Por ello, toda creación auténtica es un regalo para el futuro. Esa frase muy bonita y muy apropiada para este momento. Con la cultura, con el emprendimiento, podemos ir reconciliándonos, ir encontrando esos denominadores comunes que nos van a servir como país para seguir progresando sin estarnos matando los unos con los otros. Eso es lo que queremos con Colombia: más música, más libros, más teatro, más danza, más espectáculos, más colombianos produciendo cultura y empleo, porque con economías como esta, la economía naranja, podemos tener no el futuro que nos toca, sino podemos construir el futuro que todos queremos. Muchas gracias.